intercambio gaseoso y, y aporte también de glucosa. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, les sigo hablando. Entonces, como el cerebro va a tener una gran necesidad de hidratación metabólica, vamos a hallar primero el flujo sanguíneo cerebral, que debe ser constante, como ya les había comentado, y Disculpa, bueno, vale, debe lo ser cual elevado, no ¿no? se ve. Para hallarlo, vamos a ver, vamos a hacer una resta entre la presión arterial y la presión, y la presión venosa, perdón, sobre la resistencia cerebrovascular, que a su vez este va a estar dado por la presión intracraneana, por la condición de la pared del vaso, por la viscosidad de la sangre y también por el calibre del vaso, ¿no? De todos los vasos. Vamos a ver que la irrigación cerebral va a depender de dos arterias carótidas y dos arterias vertebrales, ¿no? Además de los vasos penetrantes que se van a ir al espacio subaracnoideo o llamado también el espacio de Virchow. Estas arterias perforantes se van a originar en las arterias de conexión y van a penetrar el parénquima, ¿no? Así para irse a estos espacios específicos. Entonces, las arterias vienen a ser dos carótidas y dos vertebrales, ¿no? La carótida interna, por ejemplo, que va a dar 4 segmentos que vienen a ser la cervical, la intrapetrosa, intracavernosa y cerebral. Dando su principal importancia, por ejemplo, de la cervical, es que se va a ir a irrigar el seno carotídeo. La intrapetrosa, que, bueno, básicamente va a dar otras dos arterias, y una de ellas que viene a ser la coraticotimpánicas, que se van a irrigar la región timpánica del oído, y bueno, las del canal pterigoideo, que se van a irrigar los procesos pterigoidales, ¿no? Pterigoideos, perdón. Bueno, la intracavernosa, que va a ir dentro del seno cavernoso, y la cerebral, que bueno, su importancia va a radicar en que de esta arteria va a salir la arteria oftálmica, ¿no? Que viene a ser la que irriga la retina. O bueno, origina la arteria que va a irrigar a la retina en todo caso. Siguiente, por favor. Ya, vemos el flujo sanguíneo cerebral normal, que, por ejemplo, vamos a ver que en una persona adulta viene a ser de 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y bueno, para que esto va a ser necesario para todo el encéfalo, ¿no? Y puede ascender a entre 170 a 900 mililitros por minuto. Se sabe también que el encéfalo comprende el 2% de todo el peso corporal y va a utilizar el 20% del gasto cardíaco, aunque algunas guías dicen que hasta el 25% del gasto cardíaco. En cuanto a la regulación del flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver que va a estar relacionado con el metabolismo tisular y bueno, con algunos factores metabólicos que van a contribuir también a esta regulación, ¿no? Entre estos va a estar la concentración del CO2, la concentración de iones de hidrógeno, la concentración de oxígeno y bueno, sustancias liberadas de los ostrocitos. Siguiente, por favor. La falta de oxígeno también va a regular el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y esto se va a dar gracias a que, bueno, mm, el oxígeno va a constituir como que una protección o una respuesta protectora contra la actividad neuronal, ¿no? Entonces, vamos a ver que por cada 100 gramos de oxígeno va a haber, no, perdón, por cada, por cada 100 gramos de tejido cerebral tiene que haber de aproximadamente 3.5 más menos 2 de oxígeno, ¿no? Y bueno, el PCO2 debe ser menor a 30 miligramos de mercurio. Y bueno, esto va a producir un incremento también. Perdón, si el PCO2 es menor a 30, va a producir un incremento del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor.
En cuanto a las sustancias liberadas por los astrocitos que les había comentado, bueno, van a ser que estas son células no neuronales, ¿no? En forma de estrella que van a dar un sostén y protección a las neuronas, como está ahí en la figurita de la izquierda. Ya. Y bueno, va a presentar unas proyecciones que van a entrar en contacto con las neuronas, ¿no? Y los vasos sanguíneos también que van a estar aledaños para proporcionar un mecanismo de comunicación neurovascular. Siguiente, por favor. Vamos a, para hacer la medición del flujo sanguíneo, vamos a inyectar en la arteria carótida una sustancia radiactiva que, eh, bueno, y posteriormente que esta arteria va a recoger la radiactividad, o sea, esta sustancia va a recoger la radiactividad de cada segmento cortical, ¿no? Y a medida que y esto va a pasar, obviamente, a medida que va a atravesar el tejido cerebral. Siguiente, por favor. En cuanto a la presión de perfusión cerebral, este valor va a depender de la presión arterial media menos la presión intracraneal, que, bueno, puede fluctuar y puede, puede variar, ¿no? Puede disminuir como también se puede elevar durante eventos cuando un paciente esté como que agitado o exaltado, entre otras, y bueno, va a disminuir también durante el sueño. Sus valores normales vienen a ser entre 80 y 100 miligramos de mercurio, siendo el límite inferior 60 miligramos de mercurio, y cuando está menos de 50 milímetros de mercurio va a haber un riesgo mayor de isquemia cerebral. Siguiente. En cuanto a la función del sistema nervioso simpático bueno, referente al control del flujo sanguíneo cerebral, vamos a ver que este va a poseer una inervación que asciende, ¿no? Desde los ganglios simpáticos cervicales superiores en el cuello y va a llegar hasta el encéfalo acompañado de las arterias cerebrales. Cuando la presión media sube, um, uh, por ejemplo, cuando realicemos un ejercicio o ejercicios así como que ya fuertes, el sistema nervioso simpático normalmente contrae lo suficiente las arterias más pequeñas y así previene las hemorragias vasculares, ¿no? En el encéfalo, y de esta forma, bueno, evitamos la aparición del ictus cerebral. Siguiente, por favor. En cuanto a la microcirculación cerebral, vamos a ver que el número de capilares en el encéfalo es mayor, donde las necesidades metabólicas resultan más grandes. Una característica importante de los capilares en el encéfalo es que la mayoría de estos son permeables, ¿no? En los capilares sanguíneos. Así como en cualquier otra tejido en realidad del organismo. Siguiente, por favor. Aló, eh, ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el sistema de líquido cefalorraquídeo. Sabemos que es uno de los tres principales elementos que contiene, ¿no?, el cráneo, y va a contribuir en el 10% del volumen intracraneal. La capacidad total que esta va a presentar cerebroespinalmente en el adulto es de 1.600 a 1.700 mililitros. Este volumen varía de 50 a 70 mililitros en lactantes, hasta 75 y a 270 mililitros en adulto. Esto lo vamos a dividir entre el sistema, lo que es ventricular, que va a ser un 25%, el canal espinal un 20 a 50% y el espacio subaracnoideo en 25 a 55%. Bueno, por otra parte, el volumen del flujo en el intersticio cerebral se ha estimado que es de 100 a 300 ml, y este volumen de líquido cefalorraquídeo no es constante, pero sufre variaciones por diferentes motivos, ¿no?, que puede reducirse por cambios fisiológicos en hiperventilación. Entonces, continuando, vamos a ver que lo que es en el caso de
a las funciones. Siguiente. Respecto a las funciones del líquido cefalorraquídeo, es importante que ejerce un efecto protector tanto al cerebro como a la médula espinal. Entonces, esto nos va a ayudar y va a mantener lo que es la masa encefálica en una suspensión para disminuir así su peso, que es de 1400 en el aire a 50 gramos, ¿no? Cuando está suspendida. Además, va a realizar funciones de nutrición y también lo que es de transporte de sustancias del metabolismo cerebral, ya que el sistema nervioso no contiene lo que son los vasos linfáticos, ¿no? Entonces se va a encargar de como un sistema de metabolismo de que va a eliminar las sustancias tóxicas que pueda tener. Entonces el líquido cefalorraquídeo va a envolver lo que es el tejido nervioso, se va a mantener en movimiento alrededor de él, ¿no? Esta circulación de este fluido se lleva a cabo a través de tres cisternas, ¿no? Tenemos la absorción a nivel de los senos venosos, y también vamos a verlo continuamente en la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver en lo que es la producción de este líquido cefalorraquídeo. Es producido principalmente por los plexos coroideos. En un 10 a 30% del flujo va a provenir también del líquido intersticial cerebral. Y la secreción de este líquido va a resultar de un bombeo constante de sodio, ¿no? Donde va a haber intercambio de iones. También va a haber muchos transportadores en la superficie luminal. Y también acá va a incluir lo que son las células ependimales, ¿no? Que van a secretar sodio, bicarbonato, cloro, y va a estar activo lo que es la bomba de sodio-potasio en lo que es las membranas apicales de las células coroideas, ¿no? Que van a regular la concentración intracelular de lo que es el líquido de sodio y la posterior formación, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos a ver que el flujo de este líquido cefalorraquídeo principalmente se va a dar por la formación en los plexos coroideos. Esto va a ser en los ventrículos laterales principalmente, y esos van a ir al tercer ventrículo. Llegando al cuarto ventrículo se va a direccionar por la cisterna magna, y después va a llegar a lo que es el espacio subaracnoideo, que va a rodear el encéfalo y la médula espinal. Siguiente. Ya, bueno, hablando un poquito más de esto, la secreción de este líquido cefalorraquídeo varía en forma, se dice circadiana, ¿no? Siendo de primeras horas de la mañana en las que va a producir la mayor cantidad del fluido. Esto puede ser inhibida por esteroides o también otros fármacos como la acetazolamida, diuréticos, y también a temperaturas bajas. Entonces acá estamos viendo un gráfico donde hay una influencia de algunos anestésicos sobre la secreción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, el desflurano va a aumentar lo que es el efecto sobre la velocidad de formación del líquido cefalorraquídeo. En cambio, vamos a ver que el etomidato ya también va a disminuir esta velocidad de formación. Entonces, vamos a ver diferentes fármacos que van a influir anestésicos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto a la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que se reabsorbe principalmente a nivel de los senos venosos y las vellosidades aracnoideas. La tasa máxima de reabsorción va a ser de 1.5 mililitros por minuto a nivel del canal espinal, y la reabsorción puede ocurrir a 0,11 a 0,23 mililitros por minuto. Y esta va a aumentar principalmente con el ejercicio. Bueno, en los senos venosos, sobre todo lo que es en el seno superior, su reabsorción va a ocurrir en forma pasiva. Va a depender también del gradiente de presión del espacio subaracnoideo y de los mismos senos, ¿no? Va a haber una diferencia de presión de 5 a 7 milímetros de mercurio. Ahora, además del drenaje linfático y la endofelina que va a participar, se va a requerir de un mínimo de 20 mililitros de mercurio para que pueda ocurrir esta reabsorción, ¿no?
También este líquido cefalorraquídeo se puede absorber también en los plexos coroideos y es más o menos a nivel, y también aproximadamente el 25% a nivel espinal. Bueno, entonces esta presión del líquido cefalorraquídeo, bueno, la presión que va a ejercer va a estar regulada casi por completo mediante lo que es la resorción a través de lo que son las vellosidades anaerobias, ¿no? Que actúan conjuntamente con lo que son las válvulas que van a permitir que bueno, pase, ¿no? Al torrente sanguíneo con una presión de 1.5 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, siguiente. En cuanto a lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que la presión intracraneal va a depender directamente del volumen de los componentes, ¿no? De la cavidad del cráneo. O sea, principalmente la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el tejido nervioso, que va a ser independientemente de la presión arterial. Entonces, la presión del líquido cefalorraquídeo varía de acuerdo a lo que es a la posición en la que vamos a encontrar al sujeto, ¿no? Si hay la posición descendente, se acepta lo que es en adultos una presión de apertura de 18 a 20 centímetros de líquido cefalorraquídeo y 25 como un límite superior. También esto va a variar según la edad. Entonces, el valor normal va a ser de 1,5 a 8 centímetros de líquido cefalorraquídeo en recién nacidos, de 4 a y de 4 a 8 centímetros, y este líquido cefalorraquídeo en menores de 6 años, ¿no? En adultos, la presión de este líquido cefalorraquídeo, de acuerdo en la cisterna magna, es de 0 a 12 centímetros. Incluso puede presentar lo que son valores negativos que van de menos 5 a 8, ¿no? Ahora, vemos que en posición de decúbito lateral, la presión también normal va a ser de 6 a 18 centímetros. Y en algunos estados patológicos podemos ver este incremento en lo que es un tumor cerebral, si va a presentar una hemorragia subaracnoidea o una hidrocefalia, o cuando haya una obstrucción de lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va a aumentar lo que es la presión de este líquido y consecuentemente también va a aumentar la presión intracraneal. Siguiente. Ya, en cuanto a lo que es la presión intracraneal, vamos a ver que es el resultado de las presiones ejercidas por distintos componentes, ¿no? Que contiene la bóveda craneal. Entonces, vemos que, siguiente, por favor. Vemos que la sangre dentro de los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo y la médula espinal junto con la masa encefálica son, van a constituir lo que son los mecanismos protectores, ¿no? Entonces, se va a desencadenar un resultado. Espera un momentito, por favor. Ya. Esta presión intracraneal nos va a dar un resultado de las presiones ejercidas por estas componentes principales, ¿no? Como les mencionaba, la sangre, el líquido subarachnoideo, la masa encefálica y la médula espinal. Estos nos van a dar lo que es bueno, son desventajas, ¿no? Son inflexibles, son rígidos y hacen que el cerebro sea extremadamente vulnerable a lo que son los cambios en la presión intracraneal. Estos cambios van a depender de varios factores. Principalmente vamos a ver la expansión del volumen, ¿no? Intracraneal, la variación de la distribución de los componentes y la presencia de lo que es las lesiones. Entonces, el valor normal de la presión intracraneal está comprendida entre 0 milímetros de mercurio a 15. Van a existir diferentes valores que para el correcto funcionamiento cerebral, según lo que es la edad, que va a ser de 10 a 15 en adultos, de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 1.5 a 6 milímetros de mercurio en neonatos. Entonces, como mencionamos anteriormente, también hay mecanismos compensatorios que van a permitir mantener la presión intracraneal en un estado de equilibrio, solamente modificando algunos de los componentes del volumen intracraneal, ¿no? Entonces, el más importante va a corresponder lo que es a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que esto va a darnos a un 10, a un 11%, ¿no?
En cambio, si hay una desviación a otros espacios, como el espacio subaracnoideo, se va a modificar lo que es el volumen sanguíneo intravascular. Entonces, esto nos va a producir un aumento en el flujo de salida de componentes venosos y va a producir también una vasoconstricción de las arterias distales. Y como último recurso, se está modificando lo que es el parénquima encefálico. Siguiente. Entonces, acá vamos a ver una relación del volumen-presión. Entonces, vamos a ver que después de esta curva va a representar lo que son las fases de relación entre la presión y el volumen intracraneal. Entonces tenemos que los campos de la adaptación por el que va a pasar la cavidad intracraneal va a ser un proceso ya también de autorregulación que inicialmente, ¿no? Inicialmente ocurre. Entonces estas va a contener entre dos términos, así, distensibilidad y elasticidad. Entonces, el primero, que es la distensibilidad, se refiere a lo que es el volumen necesario para obtener un cambio conocido de presión. Entonces es la capacidad adaptativa que va a soportar un incremento de volumen, ¿no? De acuerdo a los mecanismos de compensación que va a haber. Mientras que lo que es la elasticidad ya también es la presión consecuente en cambio al volumen que va a corresponder a lo que es lo opuesto, ¿no? Entonces, en esta imagen vamos a ver lo que es la curva que va a constar de tres etapas, ¿no? La fase 1 son los mecanismos compensatorios que van a soportar la carga para regular la presión intracraneal debido al aumento del volumen, la alta distensibilidad y la baja elasticidad. En cambio, en la fase 2 ya también son los mecanismos que van a empezar a fallar y la presión va en ascenso. La fase 3 va a existir una descompensación total con lo que es el aumento de la presión, una baja distensibilidad y alta elasticidad. Siguiente. Entonces vamos a ver que entre las patologías vamos a encontrar la hipertensión endocraniana. Este mecanismo es un aumento de la presión dentro de la bóveda craneana, ¿no? Entonces, esta hipertensión endocranial vamos a definirla como la presión ejercida por los componentes del volumen intravascular por encima de sus valores normales, ¿no? Y esto van a ocasionar lo que sean cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Van a provocar daños irreversibles del parénquima cerebral. Entonces, dentro de la etiología tenemos la hipertensión intracraneal principalmente, que nos va a dar unas causas, o sea, el paciente puede llegar a morir. Y vamos a ver entre las manifestaciones clínicas que va a depender de la gravedad de la hipertensión, ¿no? También lo que es la patología ligada a esta y la presentación o la tríada clásica de esta patología no siempre va a ser bueno, la regla, ¿no? Entonces vamos a encontrar un paciente que puede presentar cefalea, vómitos se dice en proyectil y papiledema, ¿no? También puede haber otros síntomas asociados a esto que nos pueden dar una orientación del diagnóstico, por ejemplo, una alteración del nivel de conciencia, cambios del comportamiento, alteraciones visuales o alteraciones de la marcha. Entonces, acá vamos a ver lo que es un cuadro de las causas etiológicas más comunes del aumento de la presión intracraneal. Entre estas vamos a ver que en el del líquido cefalorraquídeo va a ser por una sobreproducción de esta, o una disminución en la absorción, o por una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo. En cambio, cuando es por unas ocasiones vasculares, puede ser arterial por hemorragias, por hiperemia, por hipercapnia, o neoplasias de tipo hemangiomas o malformaciones arteriovenosas. En lo que es venoso, vamos a poder presentar en patologías como el síndrome de vena cava superior, la obstrucción del sistema venoso o trombosis de senos venosos. Y cuando es parenquimatoso, acá ya también influyen lo que son los traumatismos craneoencefálicos, las neoplasias, los abscesos cerebrales y las meningitis o encefalitis, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ya les mencioné anteriormente,
Siguiente. Siguiente. Ya. Bueno, dentro de las complicaciones, vamos a ver que un incremento de la presión intracraneal va a podernos dar unas complicaciones fatales si no se van a tratar a tiempo. Estos pueden estar asociados a lo que es el flujo sanguíneo cerebral y van a terminar afectando a lo que es el parénquima cerebral. Tenemos aquí como la hipovolemia, que va a producir un edema hipóxico y por ende va a dar un daño celular, mientras que la hipervolemia, que también asociada, se está asociada con a una disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y esta puede ocasionar un edema de tipo intersticial. Entonces, como las consecuencias más graves que pueda ocurrir, tenemos el síndrome de herniación, que puede tener diferentes características, ¿no? Como puede presentar el desplazamiento del cerebro del compartimiento de un lado o de otro lado del cráneo, y esta tenemos, digamos, en la clasificación la sufalcina, que causa desplazamiento por debajo del lado del cerebro, aplasta las arterias cerebrales anteriores y va a provocar una parálisis de extremidades contralaterales. La transtentorial va a presentar un desplazamiento en dirección caudal por la tienda cerebelosa, que va a presionar el alto o el tallo cerebral en sí. En lo que es la herniación nucal, ya también está asociada a parálisis del tercer par craneal. Además, también hay midriasis hemolateral, tosis palpebral y alteraciones del estado de la conciencia. En este caso, debido a una herniación del uncus del lóbulo temporal y también cerebeloamigdalina. Mm, el desplazamiento de estas cerebeloamigdalinas o las amígdalas cerebelosas podría ser por el agujero magno, que va a comprimir lo que son los centros cardiorrespiratorios del tallo cerebral, por ende puede producir la muerte del paciente. Siguiente. Entonces acá tenemos una tabla de indicaciones para lo que es el monitoreo de la autorregulación cerebral. De acuerdo a estas puntuaciones, tenemos que acudir al paciente para poder evitar lo que es una muerte fatal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la puntuación de escala de coma de Glasgow, si es menor a 8, un daño cerebral y edad de mayor de 40, tenemos que actuar rápido, ¿no? También si el paciente va a presentar hidrocefalia o hipoxia cerebral o edema cerebral, ¿no? Que podemos, o hemorragia también, que puede presentarse en las tomografías que se puede realizar al paciente. Siguiente. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, ahora yo les voy a hablar del metabolismo cerebral, ¿no? Eh, en sí, en reposo, el metabolismo del cerebro va a suponer aproximadamente de un 15% del metabolismo corporal total. Entonces, si nosotros vemos que la masa cerebral es de 2% de toda la masa total, tenemos un promedio de que el cerebro utiliza 7.5 veces el metabolismo en general, ¿no? De medio. El tejido cerebral va a ser altamente dinámico en términos de actividad eléctrica y demanda de energía. Entonces, el cerebro es un órgano que consume... Disculpe, doctor, un minutito, por favor.
¿Qué pasó, jóvenes? Disculpe, doctor, voy a continuar. Bueno, como les comentaba, compañeros, el cerebro es el órgano que consume más energía y esta energía la va a usar en grandes cantidades, ¿no? Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Ya que este órgano va a procesar gran información del cuerpo, ¿no? Y todo esto se va a basar únicamente en dos sustratos, lo que es la glucosa y el oxígeno, principalmente porque también hay otros sustratos. Estos van a ser encargados, como ya sabemos todos, de formar el ATP, ¿no? Este ATP se utiliza, como sabemos, en la energía celular a nivel de todo el cuerpo y su velocidad o tasa de utilización va a ser proporcional a la medida útil del metabolismo cerebral, en este caso cuando nosotros hablamos del cerebro. El mantenimiento de la actividad metabólica cerebral va a ser altamente costoso y en el cuerpo no existe quizá una reserva suficiente para poder mantener esta alta actividad metabólica que tiene este órgano, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, cuando hay un aumento, esta va a hacer que se consuma grandes cantidades de energía. Se ha aprovechado en el hecho de experimentos, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en promedio, el promedio de utilización de la glucosa en el caso de la materia gris humana se ha visto que es 10 veces más que el promedio corporal total. Entonces, con este valor y con las reacciones que vemos, cómo se da en la glucosa, como les voy a mostrar en el esquema siguiente que les muestro. Este esquema es la estequiometría de la oxidación de la glucosa, ¿no? En el cual vemos que representa lo que es la oxidación de la glucosa, que se va a convertir a CO2, como podemos ver. Observamos las flechas y la anchura de las flechas va a ser proporcional al flujo que estas se estén dando, ¿no? Y dentro de esto nos dicen que el NAD, citosólico en este caso, va a transferir sus electrones a la mitocondria a través del transportador. En este caso vamos a tener dos transportadores, el maleato aspartato, que este nos va a transportar por 3 moléculas de ATP, 3 moléculas de ATP por una NAD, ¿no? Por una molécula de NAD. Y si usamos el transportador de glicerol fosfato, esto ya también se va a dar 2 moléculas de ATP por una molécula de NAD, ¿no? Algo que les quería comentar también acá es que cuando hablamos de las neuronas y la glía, estas van a diferir mucho, tanto metabólicamente como ya sabemos funcionalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Metabólica, tenemos que saber que esta se va a determinar. Cuando hay una disminución de esta dinámica metabólica, va a haber un aumento en lo que es el impacto del flujo determinado sobre la posa metabólica. La posa metabólica va a ser la cantidad de metabolitos que se encuentren en ese momento, ¿no? Entonces, la relación entre la concentración y el flujo se va a conocer como el tiempo de recambio, que eso también es muy importante, ya que es un parámetro que a nosotros nos va a servir para ver qué tan dinámico es el metabolito en este caso. El tiempo de recambio, este puede definirse como el tiempo en el cual va a durar la posa del metabolito, ¿no? Esto puede darse en el caso de que su producción se detenga, mientras que el consumo va a permanecer constante. Bueno, a nivel del tejido cerebral, primero hablando de la glucosa y el lactato van a tener tiempos de recambio aproximadamente de 2 minutos. El ATP y el oxígeno va a ser muy pocos segundos. El NAD se dice que es aproximadamente 7 minutos, ¿no? Eso es en condiciones normales, ¿no? Cuando va a haber una perturbación en el flujo, en el caso, por ejemplo, cuando hay un aumento en lo que es la tasa de consumo de estos metabolitos, de las posas cerebrales, estos van a disminuir. Por ejemplo, la glucosa y el lactato ya no van a ser 2 minutos, solo va a ser 1 minuto, el ATP va a ser 1.5 segundos, el oxígeno va a ser 0.3 segundos y el NAD aproximadamente 5 minutos. Esto
nos hace entender, por ejemplo, cuando hay una disminución en el aporte del oxígeno y glucosa, en términos clínicos nosotros vamos a observarlos como inconsciente del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con van a metabolizar glucosa, pero van a diferir en qué, en el metabolismo de lo que es el lactato, ¿no? Algunas células vamos a ver que van a ser exportadoras del lactato, mientras que otras van a ser importadoras. La concentración de un metabolito, en este caso, de manera absoluta o relativa, va a hablarnos de lo que es o nos va a informar del balance, ¿no?, entre la producción y el consumo de este metabolito. Generalmente las células cuando están sanas, están normales, van a oxidar más de la glucosa que ellas mismas captan y van a exportar o importar pequeñas cantidades de lactato. Pero cuando nosotros tenemos, en el caso de las células cancerosas, estas van a tener mitocondrias deficientes y van a tener un alto flujo glucolítico. Van a necesitar demasiada energía, ¿no? Por lo que estas van a exportar mucho más lactato que las células sanas, normales, ¿no? Este fenómeno es conocido como el efecto Warburg. Este efecto Warburg se ha descrito, definido aproximadamente en 1920, en el cual nos dicen que las células cancerosas tienen elevadas tasas de consumo de glucosa, secreción de lactato y en presencia de oxígeno. Es como que nos dan estas tres propiedades, ¿no? Este efecto de Warburg son tres propiedades: consumo de glucosa, secreción de lactato y disponibilidad de oxígeno. El lactato que se genera por la glucólisis anaeróbica va a reflejar una discordancia entre la perfusión, oxigenación. Y se ha visto que este lactato es un precursor con génesis cerebral, porque después este lactato vamos a ver que se va a metabolizar en lo que es en las neuronas y se va a ir a lo que es glucosa, lo que va a demostrar la utilización del lactato como una fuente de energía en el cerebro, ¿no? Y este se va a dar en lo que es el ácido tricarboxílico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, nosotros cuando nos encontramos bajo condiciones de isquemia cerebral, vamos a ver que los astrocitos van a mostrar una mayor resistencia que las neuronas, ¿no? Esto se va a dar debido a que tienen grandes reservas de glucógeno. Y estas reservas de glucógeno van a hacer que se mantenga la síntesis glucolítica por mucho más tiempo, ¿no? Que esto no se va a dar a nivel de las neuronas. Entonces, nos dicen que un lactato consumido va a producir aproximadamente 17 ATPs. Los astrocitos van a hacer que el glucógeno se convierta en lactato. Este se va a transferir a las neuronas cuando éstas incrementan sus requerimientos de energía, ¿no? Y cuando no tengan glucosa suficiente. Y bueno, también algo que les quería mencionar acá es que cuando nosotros hay una reducción del metabolismo a nivel cerebral, es cuando se va a producir el coma, ¿no?, en los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, acá les voy a hablar del glutamato. En el caso del glutamato, como ya sabemos, es el principio. Vamos a ver que a concentraciones bajas, a pesar que va a estar a concentraciones bajas, también va a llegar a excitar las neuronas. La activación excesiva de los receptores de glutamato, causada por el mismo glutamato, va a ocasionar lo que son condiciones patológicas, muchas veces que pueden llevar hasta la muerte, ¿no? Cuando la mayoría de glutamato que se libera va a ser captado en este caso por la astroglia de la corteza cerebral y se va a convertir a glutamina por la glutamina sintetasa, ¿no?
Esta se va a localizar exclusivamente en las células gliales o va a ser oxidizado por asimilación a lo que es el ciclo de Krebs en las mitocondrias de las células astrogliales. Bueno, acá les he puesto una imagen, la cual representa de manera esquemática el ciclo glutamato-glutamina, ¿no? Que se da entre las neuronas y la astroglia y la vía de detoxificación del amonio. Como podemos ver, el GLU del medio, ese GLU que dice, es el glutamato, ¿no? Este va a ser liberado, este glutamato que está ahí liberado va a ser transportado desde la hendidura sináptica a los procesos terminales de la astroglia adyacente que está a su lado, ¿no? Una vez en la astroglia, vamos a ver que el glutamato se va a convertir a glutamina, que es el GLN, que ahí lo vemos. Esto se va a dar por la glutamina sintetasa. La glutamina es liberada por la astroglia, va a ser transportada a las neuronas y convertida a glutamato por la glutaminasa para completar el ciclo, ¿no? Y va a ser un ciclo que se va a dar. Siguiente, por favor. Lo que son los niveles corticales de glutamato en estado estable se van a incrementar durante la anestesia general. Esto se va a dar generalmente con todos los anestésicos, excepto con el isoflurano, ¿no? Ya que este anestésico no atenúa a lo que es la liberación de glutamato. Entonces, después de la anestesia y cuando ya se extuba al paciente, se va a producir un incremento en los niveles de lactato con una duración de hasta 6 horas, se dice. Y durante este periodo también se va a incrementar lo que es el piruvato. Y la relación moderada en lo que es el incremento de lactato y piruvato, también se va a dar una relación, o sea, una elevación moderada. Estos cambios que se van a dar se pueden interpretar como un índice de que se está elevando lo que es la tasa glucolítica, ¿no? Durante este periodo también se van a incrementar lo que son los niveles de glicerol y les muestro ahí un cuadrito en el cual son metabolitos cerebrales que se han detectado por microdiálisis cerebral. Esto se ha obtenido de 9 pacientes neuroquirúrgicos que tuvieron tumores benignos. 6 tenían meningiomas, 2 neurinomas, el acústico y un apendignoma, ¿no? Ahí podemos observar cuando los pacientes estaban despiertos, el paciente anestesiado y algunos sí tuvieron isquemia cerebral. Entonces vemos los valores de glucosa, de lactato, de piruvato, los índices de lactato, piruvato, glicerol y glutamato, ¿no? Bueno, algo que también les quería comentar, porque ahí ya